Bienvenidos en una actividad extra, digamos, específica del Centro de Estudios de Historia Constitucional Argentina, Sergio Díaz de Brito, en un ámbito, como decimos siempre con Pablo, un poco más relajado, no dependiendo de tomar apunte para qué nos van a tomar en la evaluación, ni algo tan queriendo cumplir un horario o una currícula, sino para profundizar. Por eso también hay invitados de otras comisiones, de otras cátedras, gente allegada y amigos, para profundizar en algunos temas de la materia que nos convoca y que tanto nos apasiona a algunos. En este caso, proyecciones históricas del humanismo de la Escuela de Salamanca. Quizás el nombre, más allá de Salamanca, esa entidad tan prestigiosa de España universitaria, no les diga mucho, pero después vamos a profundizar y ver que es un tema bastante, a veces desconocido y otras veces polémico. Y dos disertantes vamos a tener hoy. En primer lugar, quien me acompaña aquí al lado, el doctor Pablo Schurman, que es abogado por la UNR, doctor en Derecho por la UCA, profesor adjunto de Historia Constitucional Argentina en esta casa y profesor titular de Ética Profesional en la Universidad Católica Argentina. En ese contexto que les mencionaba recién, algunos temas que a veces son un poco desconocidos y otras veces son muy discutidos, Pablo nos va a ilustrar, nos va a profundizar en el conocimiento acerca de el origen del poder y el trato a los simios en el pensamiento español del siglo XVI. Después, cuando llegue el doctor Murillo, también vamos a comentar cuál va a ser la temática que él va a abordar. Los dejo entonces en compañía del doctor Pablo Schurman. Muchas gracias. Bueno, gracias doctor Burkovac, buenas tardes y bueno, el agradecimiento a los colegas de las cátedras, colaboradores que están presentes y de otras cátedras, ¿no?, de Historia Constitucional Argentina. Y la idea es un poco también tratar de analizar este periodo tan particular y la primer cosa un poco llamativa que diríamos, ¿no?, este periodo tan particular de nuestra historia, ¿no? Eso es lo primero que quizá está destinado a romper una suerte de esquema mental que todos tenemos, según el cual lo sucedido en el siglo XVI no tiene vinculación con nosotros. Eso no es así, eso no es así. Por supuesto que estamos hablando de una historia remota, ¿no?, de siglos, pero que se, digamos, engarza, se acopla en un proceso que nos toca muy de cerca, que es el proceso del descubrimiento de América, conquista y población, ¿no? Acontecimiento que cambia la historia de la humanidad. Uno dirá, no es demasiado, cambió la historia de los pobladores y de algunos países europeos. Cambia la historia de la humanidad porque en realidad en ese proceso de descubrimiento en el que Europa descubre América y América descubre, que no está sola tampoco en el planeta, es donde empieza a tomar forma un concepto que consideramos que es propio de fines del siglo XX, comienzos del siglo XXI, el concepto de globalización. En realidad empieza ahí, cuando la humanidad toma conciencia de la globalidad. Entonces allí empieza a tomar cuerpo una idea que es la del universalismo. La idea final que nutre a los pensadores, en este caso españoles, principalmente de una de sus universidades, la Universidad de Salamanca, pero también de otras y de otros países, es que esto finalmente termina en un gobierno universal para todos los pueblos, un gobierno común en el que participen todas las naciones. Estamos, podríamos decir, todavía en una de esas etapas, que es la etapa de los continentalismos, los regionalismos, ¿no? Unión Europea, Sudamérica, África, pero el objetivo finalmente debería ser ese, ¿no?, un universalismo. El desafío es establecer bajo qué pautas ese universalismo, bajo qué condimentos, sobre todo en cuestiones que hacen a la ciencia jurídica, a la ciencia política, y de ahí la importancia de conectar la historia
con el derecho internacional público, y de ahí la necesidad de que también quienes son docentes de esa cátedra nos hablen desde su perspectiva. Decía entonces que el descubrimiento de un nuevo mundo con realidades geográficas ciclópeas, o sea, de una magnitud inimaginada por un europeo promedio, siempre pongo el ejemplo en clase, ¿no? Los europeos que llegan acá están acostumbrados a que un río es, como diríamos nosotros, el río Carcarañá. Eso es lo más grande que conocen. Entonces, es muy difícil entender y dimensionar el asombro al ver el Amazonas, o el estuario del río de la Plata, o el río Paraná, o las cataratas del Iguazú, y podríamos enumerar decenas de características geográficas, orográficas de nuestro continente. Yo siempre digo que en una comparación puede sonar disparatada, pero lo que sucedió a partir de 1492 va a impactar de tal modo en la historia de la humanidad posterior que es como si descubriéramos vida inteligente en otro planeta. Es decir, y surgieran un montón de dudas. La primera de ellas, ¿qué son sus habitantes? ¿Son como nosotros? ¿Son depositarios de aquello que nosotros llamamos dignidad personal? ¿Tienen derechos? Y lo segundo, ¿qué vamos a hacer con ese planeta que está a merced nuestro? ¿Podemos administrarlo racionalmente? ¿Podemos usurparlo y despojarlo con un criterio meramente mercantilista? Bien. Lo primero que es importante destacar, y esto también me parece que está destinado a romper esquemas preestablecidos, prejuicios, es que se va a dar una conjunción muy puntual, cronológicamente en el año 1492, en un pueblo particular de Europa que es España. Porque España en ese año no es un año emblemático por lo que va a suceder el 12 de octubre, solamente, es decir, el descubrimiento por parte de un navegante de origen italiano, pero al servicio de la corona de Castilla, de un nuevo mundo. Es un año emblemático porque marca un antes y un después en la historia española, primero porque en enero de ese año España consigue algo que ni los más optimistas hubiesen imaginado 7 siglos antes, que era lograr su unificación territorial como primer Estado-nación europeo. La expulsión del último reducto de los moros en el sur de España y la posibilidad de la unificación territorial, lingüística, gubernamental, la misma monarquía para toda la península, y también los valores religiosos, en esa época elemento también fundante de la nacionalidad. Y por tanto, lo que se va a dar en España es un proceso muy curioso, que me animo a decir que no ocurrió en ninguno de los otros países europeos, que ya sabido que estábamos ante un hecho geográfico de magnitud, que no eran las Indias, que no era Asia aquello a lo que había llegado Colón, sino que era algo nuevo y distinto, lleno de riquezas, lleno de posibilidades de exploración y de expansión geográfica. España va a ser la única nación que, siendo la principal potencia europea de entonces, siendo la principal potencia de Europa entonces, se va a permitir reflexionar ética y moralmente respecto de qué hacer con esa realidad nueva. Y hubo un primer indicio que nos conduce a lo que después va a ser, ya en el siglo XVI, esta suerte de pensadores, van a ser teólogos, es decir, básicamente clérigos, sacerdotes que reflexionaban en la relación entre el hombre y Dios, juristas, y también procedentes de otras disciplinas. Va a haber un primer indicio cuando Colón, en uno de sus viajes a América, manda a España un cargamento muy particular, con una nota dirigida a su agente comercial en la metrópoli.
Ese cargamento eran un grupo de indios, indios de la zona del Caribe, donde él había llegado primero, y los manda a fin de que sean subastados como esclavos, ¿no? Una práctica totalmente habitual, una práctica tolerada, una práctica vinculada a la cultura europea por siglos. Y allí surge la primera, digamos, interdicción de un cargamento que procede de América, porque los reyes católicos estaban muy interesados en ver qué se iba a hacer con los vasallos del otro lado del océano. Les recomiendo que lean el testamento de la reina Isabel de Castilla, el testamento. Ella va a morir antes que su marido, el rey Fernando. Y en el testamento, la reina Isabel de Castilla, que había financiado personalmente la aventura de Colón, empeñando sus joyas, tenía esperanza en que en ese viaje hubiera un destino de grandeza para su nación. La reina se refiere a los naturales de América, estamos hablando de 1510, pidiéndole a sus sucesores que cuiden de mis vasallos los indios. Cuiden de mis vasallos los indios. Esto es lo que pensaba la reina. Y son, junto con lo que sucede con este cargamento, que queda, diríamos, se traba una medida cautelar, diríamos los abogados, ¿no? El agente comercial se queda con las ganas de sacar la comisión por la venta en el mercado de ese cargamento humano. Y los teólogos españoles están 5 años analizando qué hacer, cómo dictaminar. Y la conclusión a la que llegan es que no puede venderse como esclavos a quienes son personas. No puede venderse como cargamento de cosas, esclavos, a quienes en derecho son personas. Son personas. Primer dictamen que tenemos respecto de un tema que va a marcar esa relación entre el poder que conquista, es así, y los dominados. Va a haber una profundización de la reflexión respecto a este tema. En el año 1537, otra instancia de poder de entonces, no la corona, no la universidad, pero la instancia a la que me voy a referir va a influir en el devenir, sobre todo español en América, se va a pronunciar sobre el estatus, la condición jurídica que hay que reconocer a los habitantes naturales de América. Me estoy refiriendo a una bula del Papa Paulo III de 1537. 1537, el Papa que gobierna la Iglesia, Paulo III, se pronuncia en una bula que se conoce con el nombre de Sublimis Deus, en latín, ¿no? Sublimis Deus. Y allí también el Papa se pronuncia por ratificar que los habitantes del Nuevo Mundo, al que ya se empezaba a llamar América, son seres libres y son seres también racionales y por tanto titulares de una serie de derechos naturales que no dependen de su reconocimiento estatal, derechos naturales cuyo reconocimiento no depende de que el Estado sancione una ley con número. No, esos derechos naturales están íncitos en la naturaleza humana. Entre otros, 2 derechos naturales, llamaríamos hoy derechos humanos, derechos fundamentales de la persona, de enorme gravitación e importancia: el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Algunos de ustedes estarán preguntándose, bueno, pero qué loco, ¿no? Se preguntaban si eran personas o no. Se preguntaban si eran personas o no. Yo sugiero poner en contexto estas cuestiones. Fue la única nación cuyas universidades, cuyos gobernantes van a reflexionar sobre esto. Y el dictamen final, la posición oficial, es la que acabamos de escuchar, la mención que hicimos del testamento de la reina. Es decir, sí, son seres libres, dotados
como los europeos, de libertad y raciocinio. Eso no significa que no existiera la esclavitud en América, como existió en el resto del planeta hasta bien entrado el siglo XIX. Como existió en el resto del planeta hasta bien entrado el siglo XIX. Pero si ustedes se ponen a pensar, precisamente los esclavos, como no pueden ser esclavizados los pueblos de América, van a ser importados de otro continente, el continente africano. Eso es la pauta, el signo claro de que los indios que habitaban América nunca fueron sometidos a esclavitud. Sí es cierto que hubo en determinadas zonas una brecha importante entre lo que decían las leyes, con el espíritu que acabamos de comentar, y lo que la realidad de explotación, en muchos casos, de maltrato al indígena, dictaba. Eso es lamentable y hay que reconocer que fue así. Pero permítanme también observar que cada tanto somos testigos de allanamientos que dan cuenta de que hay talleres textiles en plena capital federal en donde hay personas prácticamente en condiciones de esclavitud. Con un agravante, nosotros ya somos parte del siglo XXI, hemos firmado tratados de derechos individuales. Los españoles del siglo XVI estaban comenzando a reflexionar con trazos gruesos sobre estas cuestiones. Entonces, no nos impresionemos demasiado sobre que se haya discutido esta cuestión. Se discutió y el valor histórico es que somos herederos de una cultura que fue la única que se planteó esta discusión. Porque permítame decir que allí donde la conquista tuvo por impulsores a otras naciones europeas, básicamente Inglaterra, pero también Holanda y en menor medida Francia, ni siquiera hubo duda al respecto. La conquista era por los medios violentos y con un único fin, la explotación comercial. Nunca se le va a dar estatus a América de reinos de Indias por parte de Inglaterra o Holanda. Van a ser colonias cuya única misión es abastecer de materia prima barata y con mano de obra esclava a la metrópoli. Por tanto, lo del trato al indio hay que verlo en ese contexto histórico. Se establecen las bases para las cuales lo que viene a posteriori es la reglamentación del trabajo indígena. Esto lo podemos profundizar en otra oportunidad. El trabajo indígena, como el trabajo de cualquier habitante de América, va a estar sometido a las llamadas leyes de Indias. Pero como rasgo general de ese conjunto normativo ideado en España para ser aplicado en América, si uno lo mira detenidamente, ese cuerpo jurídico, las leyes de India tenían un valor tuitivo respecto de los naturales, tuitivo, de tutela. A veces la tutela de aquel a quien se considera con un grado de fragilidad o de disminución en sus capacidades puede suponer, como en nuestro derecho, que tenemos una mirada tuitiva hacia los menores de edad y, por tanto, para evitar que se hagan un daño, no se les reconoce la plenitud de derechos civiles y, por tanto, no pueden celebrar contratos, no pueden contraer matrimonio. Pero nótese que no es porque no los consideramos personas a los menores. No, es porque no consideramos que estén aptos para hacer esos actos de una enorme relevancia jurídica. Entonces, lo tuitivo, lo tutelar de las leyes de India a veces podían considerar al indígena como en un grado de protección particular, que a veces mirado 5 siglos después, puede considerarse como despreciativo hacia el natural. Las ideas de lo que llamamos la Escuela de Salamanca se corporizan o hablan a través de las voces de algunos de sus representantes más preclaros. Yo les dije que eran básicamente teólogos, juristas. Allí tenemos a personas como Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, el primero dominico de la Orden de los Dominicos, el segundo jesuita, la Orden de los Jesuitas. Y después hubo una gran cantidad de discípulos suyos, Melchor Cano, Domingo Soto, algunos de los cuales
Y esto es importante destacarlo. No fue una teorización académica, universitaria, para un grupo reducido. No, esto sale de los claustros académicos, informa, ocupa la instrumentación del derecho indiano. Algunos de estos personajes tenían correspondencia directa, se carteaban con el rey. El rey, sobre todo la primera mitad del siglo XVI, Carlos V de Alemania, Carlos I de España, es la misma persona, ¿no? Tenía por su formación ética muy en cuenta lo que estaba sucediendo en sus dominios americanos. Y algunos llegan a afirmar que, puesto en antecedentes de los abusos que se daban, por ejemplo, en el Perú o en México por parte de algunos españoles respecto de poblaciones, de determinados valles, de determinadas zonas, no necesariamente de los grandes centros urbanos, llegó a reflexionar sobre la posibilidad de abandonar América. ¿Se entiende? A tal punto estaba interesado en que las cosas se hicieran correctamente, conforme a lo que dictaba la razón y los principios morales entonces muy arraigados en el pueblo español y en sus autoridades, llegó a barajar la posibilidad de que España se retirara de América. Parece ser que alguien también con un criterio pragmático lo convenció: Majestad, si nos vamos nosotros, ¿sabe qué? A Lima y a México van a ir los muchachos anglosajones, que no los van a tratar mejor, Y eso aparentemente, una cuestión pragmática, habría hecho desistir al emperador, el hombre más poderoso del planeta, de esta idea fija que tenía de que pesaba sobre este nieto esa cláusula del testamento de su abuela: traten a los naturales de Indias, que son mis vasallos, los indios, como personas, ¿no? Era una época en la que estas cosas influían en el ánimo de los gobernantes. Vamos a pasar a otra de las postulaciones, una breve referencia entonces. Esos discípulos de Fray Francisco Vitoria, Francisco Suárez, van a ser también catedráticos universitarios y en algunos casos van a ocupar cátedras universitarias en América. Ese es otro detalle que permite distinguir claramente lo que fue la conquista española de lo que fue la conquista inglesa. En lo que fue la América inglesa, lo que hoy llamamos Norteamérica o Estados Unidos, la primera universidad, ¿vieron estas universidades famosas, tan conocidas? Princeton, Yale, Harvard, muy conocidas todas ellas, son del siglo XVIII, 1700, bien entrado el siglo XVIII. En general, como hasta el día de hoy, por necesidad de las familias pudientes del Nuevo Mundo que querían que sus hijos tuvieran una formación de excelencia, es decir, obedecen esas universidades en la América inglesa a la iniciativa privada, no al impulso estatal. Jamás a la corona británica se le ocurrió fundar una universidad en sus colonias. ¿Para qué? Para enseñarles ¿qué? A colonos de segunda categoría. La primera universidad en la América española, esto está discutido, por las que se disputan la primacía, es la Universidad de Santo Domingo, el primer lugar al que llegan los españoles, lo que hoy es República Dominicana. 1534. Prácticamente no se había descubierto aún lo que hoy es la Argentina y ya se estaban fundando universidades en Santo Domingo. 1551, universidad, la que hoy es la Universidad Autónoma de México, la mayor universidad de América Hispana. 1551 también, la Universidad Mayor de San Marcos, en Lima. Y 1622, la más antigua de las universidades en el actual territorio argentino, la Universidad de Córdoba, hoy Universidad Nacional de Córdoba. Es raro
por definición, una nación que conquista, invade, ocupa y tiene por fin cometer un genocidio y extraer recursos naturales, ¿para qué funda universidades? ¿Para qué funda universidades? La fundación de una universidad es en sí un elemento que permite descartar por lo menos esta suerte de escupitajo fácil que se hace sobre 3 siglos de nuestra historia, ¿no? Como la edad oscura o la edad del genocidio, sin más. Hubo matices, claro, lo dije y lo repito, y lo diré siempre, claro que hubo matices, pero precisamente está en reflexionar sobre los matices, ¿no? Si yo fundo universidades, es claro que yo tengo un proyecto que va más allá de la mera ocupación mercantil de esas tierras. Una universidad tiene como destino, hace 5 siglos, y hoy, la elevación material y espiritual de su población. En esas universidades es donde los claustros van a enseñar a los futuros juristas estas ideas, y otra, con la cual voy a terminar mi exposición y voy a dejar paso al doctor Jorge Murillo, que se ha hecho presente en el salón. Doctor, bienvenido, ya lo van a presentar como corresponde. Otra de las cuestiones sobre la que reflexiona la Escuela de Salamanca tiene que ver con el origen del poder. Es decir, aceptado que fuere que una comunidad humana necesita a alguien que la gobierne y la dirija, esto es así. Lo que reflexionan los catedráticos españoles es en virtud de qué fundamentos el monarca, emperador, príncipe, la autoridad, sea cual fuere la forma de gobierno, puede ordenar y es esperable que sus súbditos acaten esas órdenes. En virtud de qué quien gobierna tiene legitimidad para mandar. Y en virtud de qué motivos quienes obedecen estamos obligados como ciudadanos o súbditos a acatar la ley. Entonces, esta reflexión permite distinguir también el origen, el fundamento de la monarquía española, por lo menos en el periodo del cual estamos hablando. No se olviden que la conquista ocupó 3 siglos de nuestra historia. 3 siglos. O sea, es un 50% más de lo que llevamos como nación independiente. Es un 50% más de lo que tenemos como nación independiente. Y miren que en 2 siglos de historia argentina ha pasado muchas cosas, ¿no? Entonces, esto es una invitación a reflexionar. ¿Fue todo lo mismo en materia de teoría política sobre el origen del poder durante los 3 siglos de dominio español? No, no fue todo lo mismo. La Escuela de Salamanca concibe, primero, que los hombres, varón o mujer, tenemos en nuestra naturaleza la idea de asociarnos con otros. No es cierto, sostienen estos teólogos y estos juristas, que el hombre viva en sociedad en virtud de un pacto. No es cierto que haya habido un pacto en el origen de la sociedad. Un pacto, esto lo han escuchado, porque el pactismo es propio de doctrinas como el liberalismo, ¿no? En el origen de la sociedad, dicen los autores pactistas, hay un pacto por el cual todos nuestros ancestros renunciaron a una serie de derechos individuales. ¿Y por qué pactaron? Por una cuestión de necesidad, de sobrevivencia. De lo contrario hubiese sido la extinción de lo humano, ¿no? Por la lucha de unos contra otros. En esto, los teólogos y los juristas españoles se despegan de las teorías pactistas y van a buscar un antecedente también remoto que encontramos en Grecia con un filósofo muy conocido que fue Aristóteles. Aristóteles decía o definía al hombre, varón o mujer, como un animal político. Zoon politikon, un animal político. ¿Qué quería decir con esto Aristóteles? Que el hombre se realiza, encuentra su mejor o más plena realización y en última instancia su felicidad, no solo o aislado, no, en comunidad, distintos tipos de comunidad o grados, la familia, la polis, el clan, el Estado, etcétera, etcétera.
los teólogos españoles del siglo XVI toman las ideas de Aristóteles y dicen con toda claridad: la comunidad no tiene un origen en un pacto en el cual se deslindan responsabilidades y derechos, sino en una tendencia natural en el hombre a vivir en comunidad. Pero no vivir en comunidad como los animales, no, vivir en comunidad porque además en esa comunidad se comparten ideales comunes. Eso es lo que caracterizaba a la polis griega. Vivimos juntos no como las abejas en una colmena. No es solo la laboriosidad y el sabernos todo esto que ya los animales por instinto lo hacen. No, vivimos juntos porque además tenemos valores e ideales compartidos. Esa es la polis. Esa es la polis. ¿Y quién gobierna la polis? Esa polis necesitaba en el esquema griego y también en el siglo XVI, alguien que la gobierne. Y acá es donde nos encontramos con un esquema en el cual les pido que tengan presente estos tres elementos para el análisis. Dios, en el sentido de un ser que está por fuera de lo humano, que es eterno, que es todopoderoso, que es perfecto. Y por tanto es en Dios donde está el origen de la soberanía. El poder viene de Dios. Esto cuesta a nuestros oídos del siglo XXI, pero así se razonaba en el siglo XVI. El origen del poder siempre está en Dios. Dios no gobierna por sí mismo. Ni siquiera, decían estos teólogos, eran sacerdotes, ni siquiera puede gobernar a través de alguien que tiene poder religioso, que es el Papa. Porque el Papa tiene poder espiritual, pero no tiene poder terrenal. No corresponde, decían los teólogos españoles, al Papa gobernar como un gobernante las cuestiones civiles, las cuestiones atinentes al gobierno de lo humano. Es una autoridad religiosa, claro, eso sí, pero a esa autoridad religiosa no le corresponde por delegación divina gobernar la comunidad, no. El poder que tiene origen en Dios, Dios se lo da a un intermediario entre él y el rey. Ese intermediario se llama pueblo. Los teólogos españoles del siglo XVI enseñaban en una sala universitaria como esta, a ambos lados del océano, que el poder del pueblo tiene su origen en Dios. Dios lo traslada al pueblo y el pueblo, ante la imposibilidad de autogobernarse, lo delega en el monarca, lo transfiere por delegación al rey, al príncipe, al emperador, a quien fuera. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la novedad? Dios, pueblo, rey. La novedad está en que en esto España marca una diferencia respecto del fundamento que daban los pensadores franceses de la época e ingleses de la época, que en este esquema que hemos presentado como tripartito era un esquema bipartito en el cual solo participaba Dios y el rey. En el pensamiento anglosajón, inglés y francés, el origen del poder está en Dios, pero Dios lo traslada directamente al rey. Eso es lo que da lugar a las llamadas monarquías de derecho divino. Es decir, el rey recibe su poder, que por ende va a ser absoluto, ¿se entiende? Por ende va a ser absoluto directamente de Dios. No hay un intermediario pueblo. Y el mero detalle, el simple detalle de que en una esté el pueblo y en otra no esté el pueblo, nos hace reflexionar sobre qué pasaba cuando el rey, en el caso español, actúa por delegación que le hace su pueblo y no cumple con los fines con los cuales el poder le ha sido entregado en sus manos. O otra pregunta que se va a trasladar cronológicamente a 1810. ¿Qué pasa si el sujeto a quien se le delegó el poder no está? O está incapacitado de gobernar, porque, por ejemplo, vinieron los franceses y lo encarcelaron. Eso es lo que va a ocurrir en 1810.
Entonces, esta teoría es el origen de muchos de los postulados de la Revolución de Mayo de 1810. El origen del poder está en Dios. Dios lo traslada no al monarca de manera directa, lo delega en el pueblo. El pueblo en su conjunto, incapaz de gobernarse a sí mismo, no tiene más remedio que trasladarlo al rey, al emperador, a quien fuere. Pero en ese traslado, en esa delegación, va implícito y a veces explícito que no se entrega un poder absoluto discrecionalmente disponible. El juez no puede hacer el rey no puede hacer un ejercicio discrecional y caprichoso del poder que recibe de manos de su pueblo. Si no cumple con aquellas pautas bajo las cuales se traspasó este poder, puede ser incluso algunos de estos autores reflexionaron sobre la legitimidad del tiranicidio. Es legítimo, bajo ciertas circunstancias, dar muerte a un tirano. Se dan ustedes cuenta entonces de que esta escuela de pensamiento, lejos de estar emparentada con lo que uno diría posturas conservadoras de entonces, era ciertamente revolucionaria. Esto va a cambiar 2 siglos después con la irrupción en el trono español de la Casa de Borbón, casa de origen francés, que va a gobernar España y el Nuevo Mundo hasta nuestros días en la figura del actual monarca Felipe VI. Voy a terminar mis palabras y mi intervención con algo que explica mucho, porque posiblemente ustedes se hayan asombrado. Primero, porque esto haya existido en parte de la historia española, es desconocido, no se comunica con facilidad, sobre todo a través de los medios masivos de comunicación. Y segundo, quizá también hayan sentido esto de qué mal rumbeados estamos en la apreciación de algunos acontecimientos. A lo mejor alguien lo explicó de un modo muy contundente. Este discurso, largo por cierto, lo voy a resumir en 3 párrafos, fue el discurso con el que el entonces presidente Juan Domingo Perón homenajeó a Miguel de Cervantes un 12 de octubre de 1947. Decía Perón lo siguiente: como no podía ocurrir de otra manera, su empresa, la de España, fue desprestigiada por sus enemigos y su epopeya objeto de escarnio, pasto de la intriga y blanco de la calumnia, juzgándose con criterio de mercader lo que había sido una empresa de héroes. Todas las armas fueron probadas, se recurrió a la mentira, se tergiversó cuanto se había hecho, se tejió en torno suyo una leyenda plagada de infundios y se la propaló a los 4 vientos. Y todo con un propósito avieso, porque la difusión de la leyenda negra presten atención a esto, que ha pulverizado la crítica histórica seria y desapasionada. Porque la difusión de la leyenda negra, que ha pulverizado la crítica histórica seria y desapasionada, interesaba doblemente a los aprovechados detractores. Por un lado, les servía para echar un baldón a la cultura heredada por la comunidad de los pueblos hermanos que constituimos Hispanoamérica. Por la otra, procuraba fomentar así en nosotros una inferioridad espiritual propicia a sus fines imperialistas, cuyos asalariados y encumbradísimos voceros repetían por encargo el ominoso estribillo cuya remunerada difusión corría por cuenta de los llamados órganos de la información nacional, hoy diríamos los medios. Este estribillo ha sido el de nuestra incapacidad para manejar nuestra economía e intereses y la conveniencia de que nos dirigieran administradores de otra cultura y de otra raza. Doble agravio se nos infería. Aparte de ser una mentira, era una indignidad y una ofensa a nuestro decoro de pueblos soberanos y libres. Muchas gracias.